hay algo que estás haciendo ahora mismo. Probablemente lo hiciste esta mañana. Quizás lo hiciste mientras abrías este video. Y casi con certeza lo harás antes de que termine el día. No es algo que haces con mala intención. De hecho, lo haces precisamente porque deseas algo, porque quieres que algo cambie, porque hay una vida, una versión de ti, una realidad que sientes que debería estar ya aquí y todavía no llegó. Y ese deseo genuino, esa intención real, esa energía que pones en querer que las cosas sean diferentes, está siendo saboteada, no por el universo, no por la falta de mérito, sino por un mecanismo neurológico muy específico que convierte el acto de desear en el obstáculo más eficiente que existe para obtener lo que deseas. La neurociencia lo documenta con una claridad que, una vez que la ves, no puedes dejar de ver. Y lo que hace tan difícil corregirlo es que el error no se siente como error, se siente como un compromiso, como seriedad, como la evidencia de que realmente te importa lo que quieres. Soy Alma Sináptica, y hoy vas a descubrir exactamente cuál es ese error, por qué tu cerebro lo comete de forma automática, y qué hacer en su lugar con una precisión que va más allá de la intención y entra directamente en la biología del cambio. Quédate hasta el final, porque la solución no es lo que probablemente esperas. Y cuando la entiendas desde su base neurológica, vas a entender también por qué todo lo que intentaste antes no funcionó de la forma que esperabas. El error se llama déficit de atención al presente por enfoque en la ausencia. Y aunque el nombre suene técnico, la experiencia la reconoces de inmediato. Es lo que ocurre cuando piensas en lo que quieres manifestar y lo haces desde el lugar de lo que todavía no tienes. Cuando visualizas el dinero que deseas mientras sientes el peso de las deudas que existen. Cuando imaginas la relación que quieres mientras la soledad del presente impregna cada pensamiento. Cuando afirmas lo que quieres ser mientras una voz interior, más rápida y más antigua que la afirmación, susurra, pero todavía no lo eres. El problema no es el deseo. El deseo es el combustible. El problema es el estado neurológico desde el cual se desea, porque tu cerebro no responde a tus intenciones conscientes. Responde a tu estado, a la frecuencia emocional desde la cual operas en cada momento. Y cuando esa frecuencia está impregnada de carencia, de urgencia, de la sensación visceral de que lo que quieres está fuera y tú estás adentro esperándolo, tu sistema nervioso genera exactamente las condiciones que perpetúan esa separación. No como castigo, como consecuencia neurológica directa de cómo funciona el cerebro cuando percibe escasez. Y entender ese mecanismo cambia todo lo que creías saber sobre cómo crear lo que deseas. La neurología de la carencia. ¿Por qué desear desde el vacío no funciona? Cuando tu cerebro percibe carencia, ya sea carencia real o imaginada, ya sea la ausencia de recursos materiales o simplemente la sensación de que algo esencial falta, activa una respuesta muy específica en el sistema nervioso. La amígdala se activa, el cortisol aumenta. El sistema nervioso entra en un estado que los neurocientíficos llaman modo de amenaza o scarcity mindset, un estado de alta alerta orientado a la supervivencia inmediata. En ese estado, la corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento creativo, la planificación a largo plazo, la conexión con propósitos más amplios que la supervivencia inmediata, reduce significativamente su actividad. Esto tiene sentido evolutivo perfecto. Cuando hay una amenaza real, no necesitas creatividad, necesitas reacción rápida. Foco estrecho, recursos concentrados en el problema inmediato, pero en el contexto de la manifestación, de crear algo nuevo en tu vida,
ese mismo mecanismo se convierte en el obstáculo más eficiente que existe, porque crear requiere exactamente lo que el modo de amenaza suprime: visión amplia, conexión emocional con posibilidades futuras, acceso a la creatividad y a la intuición, y la capacidad de operar desde un estado de expansión en lugar de contracción. Cuando deseas algo desde la sensación de que no lo tienes, desde la urgencia de que debería estar ya aquí, desde el peso emocional de su ausencia, estás activando el sistema de amenaza de tu cerebro. Y un cerebro en modo de amenaza no puede crear, solo puede sobrevivir. Los maestros espirituales de todas las tradiciones describieron este principio con distintas palabras. No puedes atraer desde el miedo lo que solo puede llegarte desde el amor. No puedes crear desde la carencia lo que solo puede manifestarse desde la abundancia. Ahora tienes el mecanismo neurológico exacto que explica por qué tenían razón. El error específico: la diferencia entre querer y ser. Hay una distinción neurológica fundamental que la mayoría de las personas que trabajan con manifestación nunca comprenden completamente. Y es la diferencia entre querer algo y ser alguien para quien ese algo es natural. Tu cerebro opera desde la identidad, no desde la intención. Las redes neuronales que definen quién crees que eres, construidas a lo largo de años de experiencia repetida, generan de forma automática los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que son coherentes con esa identidad. Y filtran también de forma automática la información y las oportunidades que no encajan con ella. Esto es lo que los neurocientíficos llaman coherencia cognitiva, la tendencia del cerebro a mantener consistencia entre la imagen de sí mismo y la realidad que percibe. Tu sistema de activación reticular, ese filtro del que hablamos en episodios anteriores, prioriza la información que confirma quién crees que eres y descarta la que lo contradice. Entonces, cuando deseas algo que todavía no forma parte de tu identidad neurológica, cuando quieres abundancia pero tu sistema nervioso está programado en escasez, cuando quieres salud pero tu identidad profunda se define por la enfermedad, cuando quieres amor pero tu arquitectura emocional está construida alrededor de la pérdida, el deseo consciente choca con la identidad inconsciente. Y la identidad inconsciente gana casi siempre, porque tiene décadas de refuerzo neuronal de su lado. El error no es no desear con suficiente fuerza. El error es desear sin cambiar el estado del ser desde el cual se desea. Lo que tu cerebro necesita en lugar del deseo, el estado como punto de partida. La neurociencia del aprendizaje y el cambio conductual ha documentado algo que invierte completamente la lógica convencional de la manifestación. El cerebro no cambia primero y luego siente diferente. Siente diferente primero y luego cambia. El estado emocional no es el resultado del cambio, es la condición que lo hace posible. Cuando tu sistema nervioso entra en un estado de coherencia, de expansión, de lo que el Instituto HeartMath llama coherencia cardíaca, la actividad de tu corteza prefrontal aumenta, la amígdala se regula y las redes neuronales asociadas con la creatividad, la conexión social y la apertura a nuevas posibilidades se activan. En ese estado, tu cerebro literalmente percibe más opciones, detecta más oportunidades, genera más conexiones entre ideas y posibilidades que en el estado de contracción simplemente no existían en tu campo de percepción. Y esto tiene una implicación práctica de enorme importancia. El trabajo no es visualizar lo que quieres con mayor intensidad. El trabajo es generar primero el estado emocional, que sería natural en alguien que ya vive lo que deseas, no como actuación, no como negación de la realidad presente,
sino como práctica neurológica deliberada de habitar un estado que tu cerebro todavía no reconoce como su punto de partida habitual. Los contemplativos lo llamaron oración de gratitud anticipada. Los chamanes lo llamaron actuar como si la visión ya fuera real. Los neurocientíficos lo llaman priming de estado y activación de redes prospectivas. Pero todos describen la misma operación: cambiar el estado primero. Dejar que el cambio externo sea la consecuencia. El error secundario: la urgencia que bloquea la recepción. Hay un segundo error que opera junto al primero y que lo amplifica de forma significativa. Es la urgencia, la sensación de que esto tiene que ocurrir ya, de que el tiempo se acaba, de que si no llega pronto algo habrá fallado irreparablemente. Activa en el sistema nervioso una respuesta de estrés agudo. Y el estrés agudo produce en el cerebro algo que los neurocientíficos llaman tunnel vision, un estrechamiento radical del campo de atención hacia el objeto de la amenaza percibida. En el contexto de la manifestación, el tunnel vision de la urgencia hace que tu atención se concentre obsesivamente en la ausencia de lo que deseas. Cada día que pasa sin que llegue confirma, desde la perspectiva del sistema nervioso en estrés, que la amenaza es real y que la situación es cada vez más grave. La urgencia genera más urgencia. La escasez percibida genera más escasez percibida. Y el ciclo se cierra sobre sí mismo. La alternativa neurológica a la urgencia no es la indiferencia. No es desapegarse en el sentido de no importar. Es lo que los neurocientíficos llaman activación sin apego al resultado. El estado en que tu sistema nervioso está plenamente comprometido con una dirección, plenamente activo en la generación de las condiciones para que algo ocurra, pero sin que la amígdala interprete la ausencia de resultado inmediato como amenaza existencial. Es la diferencia entre un atleta que compite plenamente concentrado en el proceso y un atleta paralizado por el miedo a perder. El compromiso es el mismo. El estado neurológico es radicalmente diferente. Y ese estado neurológico es lo que determina el rendimiento. Las tradiciones espirituales lo llamaron desapego del fruto de la acción. El Bhagavad Gita lo articuló con una precisión que la neurociencia moderna está documentando. Actúa plenamente, desapégate del resultado. No como filosofía abstracta, como instrucción neurológica precisa para mantener el sistema nervioso en el estado que permite el máximo rendimiento y la máxima apertura a lo que puede llegarte. La solución práctica: ¿cómo reprogramar el estado de partida? Entonces, ¿qué hacer en lugar de desear desde la carencia y urgir desde el miedo? La neurociencia del cambio de estado ofrece 3 palancas documentadas que actúan directamente sobre la arquitectura neurológica desde la cual manifiestas. La primera es la gratitud como práctica neurológica, no como actitud positiva. Cuando generas de forma deliberada el estado emocional de gratitud genuina, tu cerebro libera dopamina y serotonina. Reduce la actividad de la amígdala y activa las regiones prefrontales asociadas con la expansión perceptual. 5 minutos de gratitud genuina y específica cambian mesurablemente el estado neurológico desde el cual operas durante las horas siguientes. No como magia, como bioquímica. La segunda es la visualización desde el ser, no desde el querer. La diferencia es sutil pero neurológicamente radical. No es imaginar que tienes algo. Es imaginar cómo te sientes siendo alguien para quien eso es natural. No el objeto, el estado. No el destino. La identidad del que ya llegó. Tu cerebro no distingue con precisión entre una experiencia vivida con alta intensidad emocional y una imaginada con la misma intensidad.
las mismas redes neuronales se activan y la repetición de esa activación consolida, gradualmente, una identidad neurológica diferente. La tercera es la acción coherente con el estado deseado antes de que los resultados externos la justifiquen. Porque el cerebro aprende por experiencia, no por intención. Cada vez que actúas como actuaría la persona que ya vive lo que deseas, cada vez que tomas una decisión coherente con esa identidad, aunque la evidencia externa todavía no la confirme, estás construyendo sinapsis. Estás haciendo más densa la red neuronal de quien quieres ser. Estás haciendo más probable que tu sistema de activación reticular empiece a filtrar la realidad desde esa nueva identidad en lugar de desde la antigua. Los contemplativos lo llamaron fe activa, actuar como si la visión fuera real antes de que la realidad la confirme. La neurociencia lo llama consolidación sináptica por acción coherente. Pero ambos señalan la misma verdad. El cambio no espera la evidencia. La evidencia sigue al cambio. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. El error no era no desear suficientemente. Era desear desde el estado equivocado. Desde la carencia que activa la amígdala. Desde la urgencia que estrecha el campo de percepción. Desde la identidad que todavía no incluye lo que quieres crear. Desear desde la ausencia le dice a tu sistema nervioso que estás en modo de amenaza. Y un cerebro en modo de amenaza no puede crear, solo puede sobrevivir. La urgencia le dice a tu amígdala que el tiempo se acaba. Y una amígdala activada cierra exactamente el campo de percepción que necesitas para ver las oportunidades que ya están ahí. Y la identidad que no incluye lo que deseas le dice a tu sistema de activación reticular que filtre como irrelevante todo lo que podría llevarte hacia ello. Pero cuando cambias el estado primero, cuando generas gratitud antes de que lleguen las razones para tenerla, cuando visualizas desde el ser en lugar de desde el querer, cuando actúas con coherencia a la identidad que estás construyendo, aunque la evidencia todavía no la confirme, estás hablando directamente con la arquitectura neurológica del cambio. Estás diciéndole a tu cerebro, en el único idioma que realmente entiende, esto ya es real para mí. Y tu cerebro, que construye la realidad que percibe desde el estado desde el cual opera, empieza a organizarse en consecuencia. Y aunque tu mente racional pida más certeza antes de comprometerse, aunque el miedo susurre que es más seguro esperar la evidencia primero, algo en ti, en el lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que el orden correcto es al revés. El estado primero, la realidad después. En el próximo episodio vamos a explorar algo que tiene que ver con los patrones que se repiten en tu vida una y otra vez, incluso cuando conscientemente quieres que sean diferentes. Ese círculo que conoces bien. Esa situación que cambia de forma pero no de esencia. La neurociencia tiene una explicación precisa para por qué ocurre. Y más importante aún, para cómo salir de él. Si reconociste en este video el error que has estado cometiendo, escríbelo en los comentarios. Cambio el estado primero. Quiero saber cuántos de ustedes están listos para invertir el orden. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a revelar la próxima semana explica algo que quizás llevas años intentando cambiar sin éxito. Y cuando entiendas por qué, la estrategia cambia completamente. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.